Ahí tenemos una ducha que da como 1000 litros minuto. En un caso real, ese agua se recogería para ser tratada como un residuo radiactivo. ¿Ves el edificio de enfrente cómo se mueve como gelatina? Los edificios se mueven así y luego vuelven a su sitio. Increíble. Se calcula que un radiólogo expuesto sin medidas de protección pues tiene unas posibilidades de contraer un cáncer incluso hasta 20-30 veces superior a lo que la población normal puede tener, diríamos, como riesgo. Y esto lo que hemos comentado antes del yoduro potásico, que la gran mayoría de las dosis las tienen los médicos del Valle, y aquí hay 2 cajas. Esta comarca sin la central, pues fíjese dónde podría quedar, ¿no? Cerrando la central yo creo que les iba a hacer mucho daño. Gente que suele decir, nunca ha pasado nada, como no te pones verde. El terremoto y posterior tsunami que ha vivido Japón ya es considerado como uno de los peores desastres de la historia, además del más caro. Entre muertos y desaparecidos, el número de víctimas se acerca ya a las 30.000. Añadido a toda esta tragedia, lo que está ocurriendo en la central nuclear de Fukushima ha removido varios debates que permanecían aletargados. A miles de kilómetros de Japón, las ventajas e inconvenientes que conlleva la energía nuclear se han vuelto a poner encima de la mesa. Pues mira, estamos en Villanueva, que es la capital del Valle de Valdegovía, que es un municipio que tiene algo así como 240 kilómetros cuadrados, grandísimo, que vivimos pues 1111 personas durante todo el año y que tenemos la central de Garoña pues a una distancia de aproximadamente 11-12 kilómetros en línea recta. Está por allí, en aquella dirección, y de los 27 pueblos que conforman el Ayuntamiento de Valdegovía, pues hay 2 que están en el cinturón de los 10 kilómetros, que son Nograro y Bachicabo, y luego el resto pues están en la segunda franja, que es la que va entre los 10 y los 20 kilómetros. Pero vamos, todo el municipio está evidentemente muy cerquita, en línea recta de la central de Garoña. Pues hombre, la relación que hay aquí, si habléis con la gente, es la de cierto miedo, cierto temor a que pueda algún día ocurrir algo. Es la única relación que ha habido. Luego también hay relaciones comerciales. El Ayuntamiento, por ejemplo, pues percibe una cantidad de dinero a cuenta precisamente del peligro de estar ubicado tan cercano, pero vamos, la relación, la sensación de la gente generalmente es evidentemente pues de miedo a que algún día ocurra alguna cosa, y es que estamos muy cerca. Hombre, Garoña siempre, eso lo cuida bastante, y su gabinete de relaciones externas pues siempre informa, y siempre que hay algún tipo de parada siempre manda un SMS diciendo el motivo y el porqué de la parada, pero esa comunicación evidentemente es muy difícil que llegue a todos y cada una de las personas que viven aquí en Valdegovía. Evacuación, hay un plan, pero evidentemente yo creo que hace 4, 5, 6 años que no se hace ningún tipo de simulacro. ¿Cuál es la ventaja nuestra? Pues que las carreteras están medianamente bien y que al ser poca gente no haría falta ni un autobús. Es decir, aquí el día que haya una alerta nuclear, yo creo que en media hora se desaloja el valle, cada cual se va en su coche y ya está. Yo aquí tengo un medidor de estos que necesitamos en la central, pero no vamos a andar midiendo más o menos la radiactividad que hay, porque eso yo creo que lo debería hacer la central. Yo pienso que el ayuntamiento tiene que ser el nexo de unión que comunique a la población alguna alarma que nos dé la central, pero vamos, nosotros no vamos a estar, yo si digo la verdad no sé ni cómo funciona esto, no vamos a estar midiendo la reactividad. No puedes vivir 40 años con el miedo en el cuerpo, pero aquí la gente sabe dónde está Garoña, sabe a qué distancia está, y entonces pues tienes cierto miedillo. Hombre, lo de Japón sí te puede despertar un poquito esa inseguridad, sobre todo a saber que eran centrales de la misma fabricación, de la misma marca, del mismo año, pero yo creo que nadie se ha preocupado más de lo que estaba antes, sobre todo ahora ya desde que dijeron que iban a cerrar en el 13, ahora ya en lugar de estar con el miedo a qué pasará, todo el mundo está con la esperanza de ver si en el 2013 cumplen la palabra y la cierran. Hola, buenas. Hola. Hola, buenos días. Hombre, buenos días. ¿Cómo se vive aquí en Santa María de Garoña? Uy, de maravilla. ¿Con esta central al lado se vive de maravilla? Que sí, ¿por qué no? Si no ha habido nunca inconveniente ninguno. Y esperemos que no le haya. Está dentro de lo posible porque eso funciona, pero ahora pues hay que reconocerlo que con esto, pero bueno, miedo ninguno. Que podía ser que ocurriera lo que allí. Es muy difícil porque está muy vigilado, ¿eh? Cuando hay algo de importancia siempre avisan rápido. Y aquí han avisado siempre, pero de simulacros. ¿Tú has tomado parte en algún simulacro de estos alguna vez? No, yo no.
De hecho, sé que a veces con los niños sí que han hecho en la escuela y tal, pero que tampoco es algo que... Y si ha habido algún día de movimiento de mucha Guardia Civil por aquí dando vueltas y demás, helicópteros y tal, pero que a la hora de desalojar habría que ver si son capaces de hacerlo. ¿Tú sabrías los pasos que tienes que seguir en el caso de que hubiera algún problema? Sí, más o menos sí. ¿Cuál es? En principio sí hay evacuación, irse, y si no, depende del nivel que haya, pues confinamiento y demás. Las famosas pastillas de yoduro potásico. Hubo una temporada que se repartieron a todos los vecinos, pero ahora los deben repartir desde el centro médico, desde el ayuntamiento, los encargados del PEMBU. ¿Tú tienes en tu casa? Yo tengo una caja. ¿Caducada quizás? Seguramente. Sí, la tengo caducada. Y por ejemplo, teniendo esa caja de pastillas, ¿te sientes más tranquilo? Sí, vamos, no veas tú, hay una diferencia. No, yo quiero que la cierren hoy. Sí, mejor, que sí, esperamos a 2013. ¿Te quedarías más tranquilo? Sí, por supuesto. ¿No te da pena igual que gente conocida, que pues en estos momentos igual la central es la que le está dando de comer, se quede en paro de repente? Me da más pena que haya un escape y se quede la zona contaminada. Eso me da más coraje. Hola Eder, ¿qué tal estás? Aquí estamos. Yo vivo en Tokio, y llevo 4 años, principalmente por las artes marciales. Bueno, los deportes de contacto y tal, el kickboxing y todas estas cosas, ¿no? La verdad es que la primera vez que pillamos un terremoto fue en el 2005 y fue majo. Además vivíamos en una casa pequeñita de madera y tal, y fue la primera vez además, a cojones, salimos de casa, solo salimos nosotros de casa, claro, porque era un terremoto grande, pero... O sea, no era grande, era grande para nosotros, que no hemos vivido terremotos antes. Entonces, pues la primera vez que llegas y te tiembla el suelo y dices, ¿qué pasa aquí? Esto no puede ser. Pues nada, estaba en casa, llegaba del gimnasio y tal, cambiando la bolsa para irme, y estaba hablando con mi mujer, con Laura, y empezó el terremoto, ¿no? Y al principio, pues eso, pues estás en casa tranquilo, bueno, tranquilo no, pero se empieza a mover todo, pero bueno, esperas un poquito, porque has vivido esos muchos. Entonces esperas un poquito a ver cómo va la cosa, y si se para, no pasa nada, pero en este caso no se paró y fue a más. Entonces salí pitando, se empezó a caer la tele, se empezaron a caer los muebles, caerse las copas, todo, ¿no? Y salí pitando. Ahí sí, ahí los japoneses se comportaron como los occidentales, porque yo salí pitando y mis vecinos estaban saliendo pitando también, o sea que... ¿Y eso se extraña? Es muy extraño, lo que pasa es que es el más grande de la historia de Japón, entonces nadie ha vivido una cosa así. Me imagino que sí, por mucho que les digo yo, que por mucho que les eduquen, cuando sobrepasa el límite de lo que han vivido hasta ahora, pues al final, ¿qué es lo que...? Instinto, supongo, salir corriendo. Lo del tsunami enseguida salieron las imágenes, pero lo de la central es lo que no sabíamos. Yo el domingo fui a trabajar, el viernes fue el terremoto y el domingo fui a trabajar. En plan, pues muy normal. De hecho, me llamaron unos amigos desde aquí, desde Astrabudúa, estaban trabajando y tal. Oye, que la central nuclear de Fukushima y tal, que va a reventar. Y yo, ¿dónde habéis oído eso? Bueno, hablando con el jefe de Laura nos dijo, bueno, eso fue el lunes, ya un par de días después, y nos dijo que nos marcháramos. Porque que la central estaba bastante mal, que en Tokio de momento no pasaba nada, pero que es una central nuclear, entonces que no sabes lo que va a pasar. Y aparte de eso, un terremoto más gordo que podía venir, ¿no? Que teníamos muchas posibilidades de que viniera y que fuese en Tokio. Entonces nos dijo, marcharos para casa, pero ya. No, pues vamos a hacer las maletas. No, ni maletas ni nada. Piraros ya, porque si no, como esto se líe, aquí no hay quien salga de Tokio. Y empezamos a mirar billetes de avión. O sea, bueno, yo no sé cómo funciona el mundo, pero... El caso es que los billetes de avión, que normalmente valen 500 o 600 euros, estaban a 3.000, 4.000 euros. O sea, venir 2 personas nos costaba 8.000 euros. Pero la familia, que sí, que vengáis, que si hace falta, pues robamos un banco, pero os venís. Mirando, no encontrábamos nada barato y de repente, pues a la tarde, eso fue por la mañana, ¿no? Y a la tarde vimos un par de billetes de un vuelo que nos salió bastante más económico. Fue caro, pero bastante más económico que 8.000 euros. Desde que estoy aquí no he seguido mucho las noticias, pero cuando estábamos allí, es que no había nada. O sea, no había ni el pánico que decían los medios de comunicación, ni los supermercados, están todos vacíos, esto es el caos, es un caos. Mentira. Mis amigos, la gente de mi entorno creemos que en Occidente se ha exagerado todo muchísimo y en Japón pues no se ha contado todo. No han mentido, pero no se ha contado todo lo que realmente ha pasado y lo que pasa. Que por otra parte es normal, porque
Si empiezas a contar mucha gaita de la radiactividad en Tokio, la gente se pone nerviosa, empieza a evacuar, empieza a marcharse, 20 millones, a ver cómo sacas 20 millones. Además Tokio es un embudo, o sea, sí que sería bastante caótico. La gran diferencia entre una central nuclear y otras instalaciones es que la central nuclear nunca para, es del todo. Es decir, que estos afortunadamente, cuando vino el tsunami, había parado la central nuclear. 3 estaban desmontados, ¿eh? O sea, 3 reactores estaban desmontados. Y los 2 estaban en marcha, con el terremoto se pararon y cuando llegó el tsunami, digamos, ya estaban parados. Gracias a eso, los problemas de control de ese Tigre han sido más fáciles de controlar que si hubiera estado a 100% y hubiera venido el problema a 100%. Pero con esa potencia residual que siguen teniendo funcionando, incluso cuando se han desmontado, como se pasa a las piscinas de combustible, hay que garantizar una refrigeración continua. Se ha demostrado que no estaba previsto una refrigeración continua y por eso han empezado estos fenómenos de explosiones, de emisión de radiactividad al exterior, de ruptura de los recintos de contención, etcétera, todo este sistema que hemos aguantado durante 10 días y que seguimos viendo que todavía está por resolver, ¿no? Lo que está claro es que las centrales nucleares se desmandaron y que no había método de controlarlas. Es como yo suelo decir, esto es como aquellos unos chulos que suele haber por ahí, ricos normalmente, que dicen que tienen un tigre como animal de compañía y te dicen que te invitan a tocarlo. Bueno, yo os digo que el tigre no es un animal de compañía y que las centrales nucleares son como los tigres. Funcionan bien, pero el día que se desmandan te dominan. Para que haya ocurrido algo así, algo como lo que ha ocurrido en Japón, ha hecho falta un terremoto de grado 9, seguido de un tsunami con olas de 15 metros y una devastación total del entorno. En principio las centrales son razonablemente seguras. La central cumplió las especificaciones de funcionamiento, realizó las etapas previstas de parada hasta que, bueno, la situación del entorno le impidió seguir adelante con los modos normales de operación. Y en principio parece que la situación se va recuperando. Los reactores, sin lugar a dudas, están dañados y estos reactores, bueno, posiblemente no vuelvan a funcionar por los daños que tienen, pero bueno, la situación desde el punto de vista radiológico se estabilizará. Egunon. Opa. Queremos saber un poco qué papel juega este parque de bomberos en el caso de que hubiera una explosión, un incidente en la central de Garoña. Pues venir con nosotros al aula y os lo contamos. Todo esto de nuestro papel está dentro de un plan de emergencia nuclear. Hay unos planes directrices y luego el plan, en el caso de Garoña, está el PEMBU, el plan de emergencia nuclear de Burgos. Entonces, PEMBU. El tema está en que pues en Garoña, ¿no? Pues con su evaporador de agua, su reactor, está pues tal y que aquí, y Vitoria está aquí. En caso de una emergencia, depende de la parte afectada, se van haciendo zonas. Hay una zona 1A, 1B y una zona 2. La zona 2, que es la más conflictiva, que hemos estado hablando ahora, oyendo hablar de Japón, de 30 kilómetros de distancia. En el caso de Vitoria, estamos a 45 kilómetros de distancia. La zona más conflictiva, en caso de accidentes, serían esos. Depende del nivel de problema, que hemos oído hablar que hay ciertos niveles, que el más grave hasta ahora es el de Chernóbil, que fue la explosión. Se ponen una distancia de seguridad y unas zonas en las que actuar. La zona 1 acabaría aquí, a 10 kilómetros, y la zona 2 acabaría a 30 kilómetros. Cuando tenemos un problema en una central nuclear, tenemos dos tipos de problemas. El problema de irradiación, que consiste en que la radiactividad nos atraviesa, y el problema de contaminación, que consiste en que elementos radioactivos que han salido de la central invaden el ambiente. Se ponen encima de las personas, son absorbidos por los vegetales, o incluso alguien que esté en una zona de radiación, en una zona de contaminación, puede inhalar esa fuente radiactiva que está en el aire. Entonces hay que controlar que nadie que esté contaminado
y que nada que esté contaminado salga de esa zona. En ese sentido, los bomberos de Vitoria estarían en las estaciones de descontaminación que se pondrían en las carreteras de acceso y controlarían que no sale gente que esté contaminada de esta zona. Son dos cosas distintas. Así, los trajes que tenemos nos protegen de la contaminación radiactiva, pero no nos protegen de la radiación. Otra cosa es que, por ejemplo, el núcleo, si se rompe el edificio de contención, irradie unas cantidades de radiación importantes. Ahí lo que es peligroso es acercarse y el traje no te protege. ¿Habéis tenido algún pequeño problema en la central de Garoña, una pequeña actuación? No, nunca, por suerte, y vamos, cruzamos los dedos para no tener que hacerlo. Un camión de gasolina es muy peligroso, pero la gasolina, convivimos tanto con ella, que nos parece normal. Fuentes radiactivas hay en los hospitales, porque se hace medicina nuclear, hay en las industrias, porque se hacen mediciones de espesores. Incluso los propios rayos X emiten radiaciones. Pero bueno, el rayos X es más facilito porque es con apagar el interruptor y deja de emitir radiación. Esto no es tan fácil, apagar el interruptor. La aplicación de la radiactividad a la medicina trajo, sobre todo por falta de prudencia de los médicos y de cautela a la hora de manejar, porque no se tenía conocimiento de sus consecuencias, hizo que la mayoría de los pioneros que manejaron, diríamos, radiactividad, murieran o tuviesen graves lesiones a cuenta de ello. De hecho, los esposos Curie y su hija, creo que se llamaba Irene, murieron de aplasia medular, salvo el esposo que tenía una aplasia medular, pero sabéis que murió de un accidente. Se calcula que un radiólogo expuesto sin medidas de protección pues tiene unas posibilidades de contraer un cáncer incluso hasta 20-30 veces superior a lo que la población normal puede tener, diríamos, como riesgo. En una explosión, imagínate Chernobyl en el centro, a 20 metros de con un... Bueno, es que te mueres en 5 días, porque es que te quemas, o sea, se te necrosan todas las células. Y entonces empiezas con hemorragia, se te cae el pelo, se te caen los testículos al suelo, se te cae todo. Entonces no es viable Entonces es una catástrofe nuclear, en el que mueren miles de personas por la acción directa de esa brutal exposición en poco tiempo. Es imposible, es como si te ponen en un cohete y te meten a 20 metros del sol. Vamos, quedas... Que no está siendo para nada el caso de Japón. No. Gracias a Dios. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal, Toru? ¿Qué tal? ¿Podemos entrar? Sí, sí, pasar. ¿Qué tal? Muy bien. Venga, pasar. Estoy justo en la zona de estas 4 provincias del norte de Honshu, que donde ha afectado más este tema de tsunami. Aquí es Tokio, pues luego central nuclear pues está pues aquí. Pues esta zona prácticamente ha destruido casi todo el pueblo. Familiares de mi cuñado sí que son de aquí, de Kamaishi. Aquí sí que afectó muchísimo por tsunami. ¿Qué te han contado? ¿Qué ha pasado con ese pueblo? Pues medio pueblo se ha destruido con tsunami. Por ejemplo, casa de los padres de mi cuñado, pues se ha destruido total por tsunami. Terremoto ocurrió 14:46 minutos, día 11. Aquí está grabando a las 3, quiere decir que escaso 14 minutos después. Y por la bahía de Kamaishi, en este pueblo, empieza a retirar nivel de agua de mar. Y luego de retirar agua, a las 3:15 empieza ya a venir primero efecto de tsunami, que empieza a aumentar el nivel de agua. Donde está haciendo burbuja, es como de una muralla alta, no sé, sería como unos 3 metros de altura, concretamente para evitar efecto de tsunami, como defensa, ¿no? Sin embargo, superior a esta defensa está pasando agua. Pues yo mismo viví en esta ciudad de 7 a 10 años. Por lo tanto, yo conozco esta zona, yo paseaba y ahora ver que por tsunami, por nada, con 15 minutos se está destruyendo toda ciudad, es que a mí me da una pena enorme.
Mira, aquí está Centerar, fotografía de Centerar. Es la De central Fukushima. nuclear. Sí, Fukushima. Y esto, después de tsunami, veamos, queda en este aspecto. Oficialmente está diciendo que para salir a la calle debe de cubrir con algún sombrero, con la máscara y cubrir con guantes a las manos, etcétera, etcétera. Está diciendo como medida de precaución. Pero la gente, pues hay gente que pone máscara y hay mucha gente que sale normal. Según este nivel que está controlando de radiación, el nivel de Tokio parece ser que muy escaso. Durante 365 días, si recibiéramos, aún así sería menor cantidad que de una de radiografía por ejemplo, de estómago. Así que día 14, si no ocurre algo más grave, pues yo estaría pisando en Tokio el día 14 del mes que viene. Pues que vaya muy bien, Toru. Muchísimas gracias Bueno, por esta información gracias a vosotros. y hasta la próxima. Gracias. Pues mira, estamos en la azotea de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, junto a los muestreadores que tenemos para vigilancia radiológica ambiental. Aquí tenemos, en concreto, un muestreador de alto flujo con el cual tomamos unos 500 metros cúbicos por hora de aire para depositar el polvo atmosférico ahí durante una semana y después medir qué radionucleidos ambientales se han depositado para detectar si se ha producido algún incremento de la radiación o no. ¿Se ha detectado alguna vez algo fuera de lo normal? Algún incremento de cesio, pero prácticamente nada, son cosas puntuales que ha podido ser porque ha llovido más, pero en principio no hemos visto ninguna cosa. Aquí tenemos la estación de vigilancia radiológica atmosférica. La radioactividad ambiental, o sea, la radioactividad natural está en la atmósfera y en el suelo. Entonces, todas las cosas que cojamos del suelo, con tierra y demás, van a tener, entre otros elementos, potasio 40, cadenas de desintegración del uranio 238, del uranio 235 y del torio 232. Entonces, eso es radiactivo, todo. No es la misma radioactividad que tenemos aquí en Bilbao, a una altitud de 20 y tantos metros sobre el nivel del mar aquí, que por ejemplo en Brasil, que estaríamos a 3.000 o 4.000 metros de altitud. Allí tendríamos más. Mucha más, o si vas en avión, por eso fue todo el problema de los aviones, de los pilotos y de las horas que podían estar recibiendo la dosis. Entonces, bueno. O sea que las personas que, por ejemplo, se dedican a la aviación, sí, tienen más radioactividad en su cuerpo que claro, y tienen un máximo de horas permitidas para no entrar dentro de unos niveles que ya pues podrían tener una alarma de preocupación. Sí, esta es la sala donde está todo el centro de comunicaciones y donde están todos los medidores y demás. Esto que veis aquí son todas las... Está conectado directamente con Garoña y es la estación de telecomunicaciones mediante la que se comunican cualquier novedad. Luego aquí tenemos el medidor fijo de radioactividad y luego aquí tenemos pues todo lo que nos han mandado los de Garoña, que son el medidor que os he enseñado antes. Funciona porque de vez en cuando se oye que hay comunicaciones. Entonces, esto sería en principio lo que se utilizaría en caso de emergencia, pero claro, esto estaba pensado, imagino que yo, para hace muchos años y ahora ya, pues evidentemente el móvil y el SMS le han quitado toda la inmediatez que podía tener esto. Este es el plan de protección civil, porque imagínate quién es el guapo que se lee estos 5 tomos para... Entonces, es una cosa que te dices, ¿hay un plan? Sí, pero es que ¿quién se va a meter en la cabeza estos 5? Es un plan muy teórico, pero que yo imagino que el día que haya que pasarlo a la práctica, pues la única enseñanza es lo que hemos dicho antes, coger el coche y salir pitando. Y esto lo que hemos comentado antes del yoduro potásico, que la gran mayoría de las dosis las tienen los médicos del Valle, y aquí hay 2 cajas, que son estas pastillas. ¿Cuánto tiempo tienen esas pastillas? Estas pues nos dejaron también hace 3 o 4 años y me imagino evidentemente que tendrán una larga duración porque si no las tenía que haber cambiado. El tiroides es una glándula que tenemos aquí en el cuello, al lado de la que se llama la nuez de Adán, y es muy rico en yodo. Las hormonas tiroideas son ricas en yodo. Y de hecho ahora como prevención en Japón se está utilizando y digamos en todo kit preventivo se utilizan sales de yodo. ¿Por qué?
porque así nosotros saturamos de yodo la glándula tiroides de tal manera que cuando viene un yodo radioactivo ya no tiene sitio en el tiroides y entonces no se fija en las estructuras, porque esa fijación puede producir cáncer de tiroides. Evidentemente, si estalla un reactor y ocurre algo similar a Chernóbil, pues yo creo que las pastillas de yodo ayudarán muy poco. Más que que haya un accidente, el problema yo creo que de la energía nuclear puede ser los residuos, pero de lo demás, lo demás yo creo que no hay mayor problema. Hombre, pues claro que riqueza, claro que ha traído, por supuesto. Si no, muchas de las cosas que se han hecho no hubiesen sido posibles. ¿Qué cosas, por ejemplo? Centro de salud, residencia, estas escuelas, pabellón deportivo, piscinas, en fin, mucha serie de cosas que con los impuestos que había antes aquí, pues malamente se podría pagar. Gente que suele decir, nunca ha pasado nada, como no te pones verde, no es la contaminación radioactiva, no se nota así de momento. Entonces, pues la gente, claro que vivimos tranquilos, porque entendemos que los de la central nuclear, los dueños de la central, son los más interesados en que haya seguridad y que todo marche bien. ¿Tienen subvención a la hora de pagar la factura de la luz? Pues los que estamos empadronados en el Valle de Tobalina y justificamos que hemos gastado por lo menos 120 euros al año, eso es lo que nos paga el ayuntamiento. 120 euros al año a los que están empadronados y justifican ese gasto. Yo no soy de aquí y claro, muchas veces me llama gente y me dice, ¿qué ha pasado en la central? Pues no lo sé. Hay ocultismo, manipulación y no te enteras de lo que pasa. O sea, esa es mi percepción. O sea, si conocéis un poco la zona, ya veis qué carreteras tenemos, como para escapar estupendamente. Y luego, pues que si llevo 38 años, a mí nunca me han evacuado, ni he participado en ningún simulacro y vivo en el centro, o sea, esa es mi casa de ahí. O sea, pienso que no son necesarias, que no se ha potenciado, o sea, investigar en renovables, en el ahorro, o sea, que se despilfarra mucho, que nos hacen creer a todos pues que son necesarias, que yo opino que no, y luego que esta central se hizo para 25 años, lleva 40. El reactor que hay en la central nuclear de Garoña es muy similar o casi sí, es igual de la misma empresa, General Electric de BWR, sí. que el de Fukushima. Sí, y además viejo, chatarra. Es chatarra ambulante, muy bien pintada, eso sí, pero chatarra ambulante. ¿Por qué se intenta alargar la vida? Es un negocio fabuloso. La codicia ayuda mucho a tomar decisiones que pagan los demás. No hay que olvidar una cosa, los propietarios de centrales nucleares nunca han asumido el seguro de los daños que producen en caso de accidentes. Tiene una ley especial que les exime de responsabilidades. Siempre han sabido que no son seguras y por eso en el año 60, antes de empezar a funcionar la primera central nuclear, se exigió que se firmara el convenio de París, por el cual su responsabilidad es limitada. Tan limitada como 20 coches. O sea, yo tengo 20 coches de estos que circulan, tienen tanta responsabilidad civil como una central nuclear. La definición de vida útil, pues hay que ver cómo se hace, cuándo se hizo y de qué manera se hizo. El Consejo de Seguridad Nuclear estableció que la central era perfectamente segura y que podía concedérsele un nuevo permiso de explotación. Entonces, pues un análisis realizado en la central pone de manifiesto que es segura. Tú tienes un yogur que ha caducado, es que estamos en la misma, es decir, sí, te lo puedes comer, efectivamente, pero te estás arriesgando a que, pues, a las consecuencias. La central ha cumplido 40 años, estaba prevista para 30, ha cumplido 10 más. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Tú viviendo aquí en Santa María de Garoña, ¿alguna vez has vivido alguno de los simulacros que se han hecho? Una de las cosas que sí me resultó curiosa es que, a pesar de yo ser un vecino de la central, o sea, vamos, de Santa María de Garoña, es decir, yo del núcleo estaré en línea recta a 1500 metros, a mí ni siquiera se me avisó. O sea, no se llamó a la puerta, no se me vino a buscar, lo mismo que a muchos de los vecinos de Santa María de Garoña. No hay un plan de emergencia en condiciones. En uno de los últimos que se hizo, se recogió a los vecinos con un autobús, se intentó salir por un puente por donde no pasaba un autobús. ¿Y se ha cambiado ese puente? Ahora sí. Pero no se nos ha explicado, no se ha dado un cursillo, por ejemplo, no, que yo creo que sí sería necesario, porque a pesar de que esto cierre, obviamente hay material radiactivo que va a quedar aquí. Pues este sería el punto de reunión. Sería el punto de reunión, pues al lado de la carretera, pues para poder salir, en este caso, hacia la zona de Tobalinilla y Sobrón, a la zona de Miranda de Ebro, Vitoria. Y yo sí recuerdo un
una noche hace pues como 3 o 4 inviernos que sí saltó la alarma, se disparó la alarma de aquí. Claro, vimos aquí 3 de los 18 vecinos que estamos censados, más que habría alguno más de algún veraneante, vamos, alguno de fin de semana. Pues vinimos 3 personas nada más. Y bueno, y a esperar, pero bueno, realmente tampoco nos decían nada y ya digo, la explicación que nos dieron es que unos ratones habían mordido los cables de la alarma. Bueno, estaría mejor ver pinos, pero bueno. Pero sí, efectivamente, ahí tenemos la central, la tenemos muy cerquita, pues en línea recta podrá haber 1 kilómetro, no sé si llegará. Tenemos que tener en cuenta que tanto Vitoria como Bilbao se encuentran muy cercanos en línea recta, o lo mismo Burgos, incluso. Estamos en línea recta a unos 60 kilómetros de Bilbao y de Vitoria no llega a 40. Es decir, Vitoria se ve afectada perfectamente y Bilbao también. O sea, si aquí hubiera un problema como el que está ocurriendo en Japón, está claro. Fijaros que en Japón, con el carácter que tienen los japoneses, el tema se ha descontrolado un poquito. Imaginaos con el carácter español, esto podría ser un caos. Hola, Zuriñe. Kaixo. Yo llevaba 2 meses. Yo llegué en enero y con la intención de estar casi 1 año. Sí. ¿A qué parte de Japón fuiste? A Tokio. Yo no sabía lo que había que hacer en caso de terremoto. Antes del grande tuvimos uno pequeñito. Entonces yo estaba en clase y estaba pensando, tendremos que evacuar. Y la profesora, tranquilos, riéndose de todo y yo diciendo, pero no vamos a evacuar de verdad. ¿Te pilló en la calle ese? Sí, yo estaba en un autobús urbano y sí que se sacudió y esto, pero claro, como hacía 2 días habíamos tenido uno y la profesora se estaba riendo, yo diciendo, bueno, pues habrá que reírse. O sea, no me lo tomé. Sí que se sacudió, pero bueno, la gente que estaba en pisos más altos, la gente que estaba en la escuela, que es un sexto, o tengo una compañera, una amiga mía japonesa que trabaja en el 37 en una oficina, que dice, eso se movía como una montaña rusa, como una auténtica montaña rusa, decía, pero yo estaba a nivel del suelo, entonces se siente menos. ¿Ves? El edificio de enfrente, cómo se mueve como gelatina. Los edificios se mueven así, y luego cuando vuelven a su sitio. Increíble. Hasta que no llegué a casa a las 11 de la noche, yo no vi las imágenes y no me enteré de lo que estaba pasando. ¿Cómo iba a pensar yo en toda la historia de Japón uno de los mayores terremotos y que yo iba a estar allí? Claro, yo ni pensé que, aparte de que sí que fue un poco caos la ciudad, pero no vi nada. No vi que se había caído ninguna casa, ni ningún incendio, o sea, no vi nada, o sea, solamente que, bueno, pues cerraron el metro y todo esto, pero claro, entonces yo no sabía la magnitud del terremoto, no tenía ni idea. Y mi mamá me debió estar llamando al teléfono japonés, pero las líneas colapsadas y además con tanta distancia, no sé por qué, no siempre funciona la llamada. Y entonces, claro, mi mamá llamándome y que yo no cogía. Y ya tarde, contacté con ella y como que le envié un email por el teléfono. Y ya le dije, no, estoy bien, estoy en la calle y como todos, pero bueno, no pasa nada, estoy bien. Y entonces yo creo que se tranquilizó un poco más. ¿La odisea para volver a casa? Igual nos lo cuentas en la calle, nos vamos a dar un pequeño paseo. Vale. Yo el lunes cuando fui a clase dije, realmente algo está pasando porque no ver esas como marabuntas de gente que suele haber por la calle e incluso tiendas cerradas, tiendas muy grandes cerradas, dije, ostras, aquí algo está pasando. Entonces ya mi familia está muy preocupada, todos los extranjeros estábamos volviendo, pero como locos. El lunes por la tarde decidí que volvía y el martes al mediodía volví. Creo que es el mejor país en el que me podía haber pasado nada. O sea, bueno, ha pasado, pero bueno, no tengo ningún miedo, no le he cogido ningún miedo al país, ni a los terremotos, ni nada de esto. Es más, después de esto creo que van a estar todavía mejor preparados para los terremotos y lo que pueda pasar. ¿Ese semáforo, por ejemplo, qué indica? El semáforo indica el tipo de incidente, es una codificación por colores del tipo de incidente al que tenemos que atender. Bueno, en este caso nos tocaría simplemente descontaminación, ¿no? Radioactiva por un problema en un incidente en la central, se encendería roja y blanca. Medidor radioactividad. Bueno, esto no sé si está actualizado. ¿Eso qué es exactamente? Estamos grabando. Es la cantidad de dosis, la dosis que puede recibir, en este caso sería un bombero en intervención. La dosis es la concentración en el tiempo. Es decir, depende de los milisieverts que entren a la hora y las horas que estés expuesto. Con lo cual, aunque la concentración sea muy alta, si estás poco tiempo expuesto, pues es poca radiación. Es decir, tú vas con este aparato, entonces mides 1000 milisieverts hora.
dices, bueno, el tiempo máximo de intervención para un bombero sería un cuarto de hora. Por eso esa especie de caña de pescar que tiene Javier, pues es larga. Para poder arrimarte a un sitio... Se aumenta la distancia de medición con Claro. esto, ¿no? Y luego el medidor se coloca aquí. Ahora aquí hay algo de radiación. Siempre. Siempre. El Sol emite radiación, no solamente emite la que vemos, también emite radiación que no vemos. Entonces aquí tenemos 0,13 microsievert hora, que micro es la milésima parte del mili. Entonces son 0,11 millonésimas de sievert hora. Podríamos estar bastante tiempo sin problemas. Estos días habéis visto que cuando estaban midiendo a las personas, pues medían con un aparatito como este que se lo iban pasando. No sé. Aquí nos cambia la medición y solamente nos mide cuentas por segundo. Cada vez que una partícula entra, suena. Si tú puedes estar contaminada, yo te paso la sonda, te la paso cerquita, te la paso con cuidado de no tocarte, porque si te la toco contamino a la vez la sonda, y si estás contaminada en algún sitio empieza a pitar como loca. Cada persona que interviene se le da un aparato que es un dosímetro, que lo que hace es acumular la cantidad de dosis que recibe una persona en la intervención. Así se puede saber pues la cantidad máxima que ha recibido en ese tiempo. Evidentemente, si una persona se ha pasado de la dosis de radiación que está establecida para intervinientes en este caso, pues esa persona ya no volvería a entrar porque puede surgir problemas. Es similar a lo que utilizan, pues yo que sé, básicamente en las centrales nucleares, todo el mundo que trabaja lleva un dosímetro, o que en algunos casos en los hospitales los que trabajan con temas radiactivos pues llevan también un dosímetro, ¿no? Incluso los radiólogos yo creo que también llevan un dosímetro, pero tampoco te lo podría asegurar, pero creo que sí. Hay dosis que son letales, esto se mide en grays, que es la unidad de medida de la dosis de radiación. Hay dosis letales en las que no es viable un individuo si recibe esa dosis de radiación, es decir, se te muere en pocos días. ¿De qué nivel estaríamos hablando? Pues en grays estaríamos hablando de por encima de 20 grays de forma masiva en un instante. Otra cosa es repartir esa dosis a lo largo, que es lo que hacemos los médicos. Los médicos cuando tratamos, diríamos, los tumores con radioterapia, no damos toda la cantidad de radiación en un solo día, sino que se van espaciando. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, nuestras células tienen mecanismos de reparación, tienen mecánicos dentro de la propia célula que reparan las alteraciones cromosómicas. Estamos prodigando en exceso las radiografías, y los rayos X son radiaciones ionizantes, no así los ultrasonidos, que son inocuos, o no así la resonancia magnética, que aunque son, diríamos, radiaciones electromagnéticas, no tienen ese poder nocivo que tienen las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, la gente se hace muy alegremente un escáner, y un escáner total body, es decir, que te hacen de cráneo, cuello, tórax, abdomen, excepto las extremidades. Y entonces eso equivale a muchas radiografías. Mi abuelo materno, con 50 años, murió de un cáncer porque había sido sometido entonces, sin las precauciones debidas, porque no se conocía todavía bien el tema, a unas radiaciones de unas úlceras varicosas que le salían en las piernas, y entonces sin ningún tipo de protección. Ciertamente él era un hombre fumador, lo cual, bueno, pues entre el tabaco, que también es un poderoso antioxidante, y las radiaciones pudieron hacer un efecto sinérgico, y el hombre contrajo un cáncer a temprana edad, ¿no?, que lo mató. Es decir, que ¿cuál es la relación causa-efecto? ¿Fue el tabaco? ¿Fue las radiaciones? Eso nunca lo sabremos. Este es el laboratorio, ¿no, Natalia? Sí, os presento a Margarita Herranz, directora técnica del Laboratorio de Medidas de Baja Actividad del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos. Bueno, en este momento este ordenador está registrando el resultado de la medida del contenido radiactivo de los filtros de aire que habéis visto en el piso de arriba. En principio, si se trata de una muestra normal, el registro que se obtiene es una línea prácticamente recta, y digo bien prácticamente porque en algunos puntos aparecen unos picos. Aquí observáis este, se puede observar aquí otro pico pequeño, ¿de acuerdo?
Estos picos aparecen siempre debido a que son sustancias radiactivas pero naturales, de las que podemos encontrar habitualmente en el aire. Esto no deja de ser una muestra de aire. Este elemento es berilio, pero también hay sustancias radiactivas pues en las paredes, en los suelos, y de hecho naturalmente aparecen en los alimentos, incluso en el cuerpo humano. ¿Contaminación de la central de Fukushima podría llegar a Euskadi? Vamos, yo diría en un 100% que no. Claro, yo estoy segura que no va a llegar. Es decir, que la parte gorda ya pasó con la parte de máximo riesgo, y si en esos momentos aquí no ha llegado nada, y no ha llegado porque nosotros no lo hemos detectado con ninguno de los 3 sistemas que tenemos de control de aire, es porque no va a llegar. Si hubiera un accidente en la central de Garoña, que está más cerca, ¿en cuánto tiempo se detectaría? ¿Nosotros? Sí. 10 minutos. ¿En 10 minutos lo sabes? 10 minutos o incluso menos, o incluso en 2 minutos lo podríamos saber. Dependiendo un poco, digamos, de la velocidad del viento, que podría, pero lo que le cueste llegar al viento es lo que a nosotros nos costaría detectarlo. A partir de ahí, nosotros, si lo detectáramos, lo que haríamos sería destapar una alerta. El proceso de los datos sería informar inmediatamente al Consejo de Seguridad Nuclear y aquí al Gobierno vasco. Nosotros llevamos controlando, ahora esto se ha puesto de moda, pero nosotros estamos desde el año 88 controlando todo lo que se mueve aquí a nivel radioactivo. Y 2 veces en estos años hemos detectado con este muestreador de tanta precisión yodo 131. Pero las 2 veces procedían de yodo, traza, en nada importante. Claro, el yodo se utiliza en hospitales. Entonces normalmente se elimina, una parte de él se elimina por orina, y entonces algún paciente debió de tirar al incinerador un dodotis manchado con algo de orina, con algo de yodo 131. Claro, las cantidades son completamente ridículas, esto se utiliza en los hospitales de forma rutinaria, pero como nosotros tenemos el muestreador en la azotea, Basurto queda relativamente cerca, pues fuimos capaces de detectarlo. Ahora mismo, en la página del Gobierno vasco, que os voy a mostrar, entramos en vigilancia radiológica y vemos que estamos en unos valores muy aceptables, que son valores en verde. Entonces vemos que nosotros estamos rondando los 0.08 microsievert/hora, cuando pues en lugares como puede ser Lugo está 0,13, en Salices el Chico 0,17 o incluso en algunos sitios superior. Entonces, bueno, veis que nuestros valores son prácticamente los más bajos o de los más bajos de los que se están registrando en la península ibérica. Tú tuviste también oportunidad de estar en la fase de inicio de Lemoniz. Sí. ¿Qué recuerdo tienes de aquella época? Bueno, fue una época muy compleja, muy a la transición. Yo creo que en aquella época había una opinión pública que no estaba dispuesta a tragar carros y carretas. Ahora la gente han variado, dice, ahora, bueno, si hay que correr este riesgo, se corre. Y yo digo, pues qué bondad infinita correr riesgos para que el otro se forre. Te voy a decir la verdad, yo participé en la ingeniería que estaba haciendo ese proyecto. ¿Sabes quién nos dirigía a todos los ingenieros, con los 200, 300, 400 ingenieros? Un señor de apellido vasco que se llamaba Azcarrun, origen peruano o algo así probablemente, de título, maestro industrial. Y todos sometidos al maestro industrial que no sabía convertir grados Celsius en grados Fahrenheit. Digo, por eso le conseguimos detectar que no era ingeniero, porque no sabía ni por qué había Celsius, ni por qué había Fahrenheit, ni por nada, ni cómo se pasaba de uno a otro. Aquí es que como la conocemos de toda la vida tampoco tenemos así miedo, ni hombre, habrá riesgos igual que con cualquier otra empresa, pero sabemos que es segura, que los profesionales cada día se preparan más y que los sistemas de seguridad son cada día más modernos, o sea que no tenemos ningún miedo. Pues por ejemplo el ayuntamiento, a lo que a mí me toca, por ejemplo como a la asociación de padres de alumnos, pues nos da unas subvenciones muy grandes para poder dar clases particulares, y sé que es dinero que firma en convenios con la central, o sea que la central aporta un dinero para que el ayuntamiento destine a los niños y que puedan traer aquí profesores y tener clases pues como en una ciudad, por ejemplo, que aquí para nosotros es muy difícil porque cuesta mucho dinero traerlos, claro. Hombre, te preocupa, ¿no?, que haya esa alarma nuclear, pero aquí no tiene nada que ver, ni el terreno, ni es que no tiene nada que ver. Entonces tampoco sabemos que no nos va a pasar eso. A mí personalmente sí me gustaría que estaría hasta el 2019, que para eso hay un Consejo de Seguridad Nuclear que ha dicho que todo está perfecto y que podría perfectamente estar 10 años más, siempre con las medidas de seguridad que tengan que cumplir, que sé que las cumplen con creces, y personalmente yo de acuerdo con otros 10 años más. De hecho lo apoyo, claro.
Pues hombre, para toda la zona ha sido motivo de riqueza, primero por creación de empleo, después porque han mejorado mucho las comunicaciones y las infraestructuras del pueblo, y luego pues bueno, en cuanto a protección civil y todo esto ha mejorado muchísimo también, claro. Y de no ser por la central, pues aquí, a ver, el sustento fundamental pues es de tipo agrícola, ¿no? Y venido a menos. Hola. Hola, buenos días, Yuso. Buenos días. ¿Nos invitas a pasar? Sí, claro, por favor, pasar. Pues estaba justo aquí mirando, pues pasaba las últimas noticias de Japón. Estaba también al mismo tiempo acá en el ordenador buscando por algún amigo, alguna amiga que esté conectado desde Japón. Pues y aquí veo, sí, dos amigos extranjeros. ¿Todo bien? Tudo bem. Esto es un restaurante donde está y pues está enseñando que la gente... Volta un poquinho, Thaís. Pues esto es Tokio en este momento. Esto es Shibuya, me parece. Pues todo parece muy normal. ¿Cómo te enteraste tú de la noticia? Pues por la tele. Pues intenté llamar a mi padre y no pudo porque los teléfonos estaban todos cortados en Japón. Y pues... ya en internet, intentando, y fueron momentos de mucha agobia porque las imágenes son chocantes, ¿no? Por fin, ¿no? Conseguí llamar y me tranquilizó, me puso un poco aparte de cómo estaba la situación allá. Bueno, aquí está mi padre, esta es una de las últimas fotos que sacamos antes que dejara Japón. Pues aquí, fotos de infancia, mi madre, yo, mi hermana. Hay en Japón, pues, un terremoto todos los días. Y los entrenos son, por ejemplo, desde la guardería. Yo tengo unas fotos de guardería aquí, de la época que trabajé como profesor de inglés. Teníamos mensualmente los entrenos de incendio, pues de terremoto, que es el más importante, de rapto también. El principal es esconderse bajo una mesa. Entonces, la primera que encuentras, pues ponte así, bajo la mesa, y así. La mano siempre sobre la cabeza y el cuerpo así. Y saber dónde pasar, por ejemplo, por aquí jamás podrías pasar porque se te cae, ¡pum!, en la puerta. Todavía llevo en mi llavero, pues, aquí hay un silbo, es muy importante porque si estás bajo tierra, gritar te supone un esfuerzo muy más grande. Entonces con un silbo te escucha más lejos, además este es un silbo especial para terremotos, o sea que hace un ruido más alto. ¿Nos lo puedes tocar, a ver? Bueno, hasta te duelen los oídos. Llevo también una linterna, porque esto te ayuda no solo a, si falta la luz, te ayuda a localizarte, salir mejor de casa, como enseñar, ¿no? Estoy bajo teja, entonces pum, 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 pueden ver por la luminosidad que hay alguien haciendo. Llevaba también, pues, pulseras, reflectoras, este tipo de cosas. Un casco en la habitación también siempre tenía. ¿Esto es algo que toda la ciudadanía japonesa tiene? En general, sí. ¿El gobierno ha dado algunas pautas a seguir a raíz de la situación de la central nuclear de Fukushima? Por ejemplo, evitar salir a la calle. Si sales, por ejemplo, y hay lluvia, pues siempre protegerte, nunca tocar el agua, hacer un poco de stock de comida y de agua en casa, por si acaso el agua del grifo está contaminada por radiación, entonces que no la consuma. En muchos países hay el agua, muchos recursos de donde sacar energía, pero es que Japón no tiene. Japón es un país que es muy pobre de energía, entonces no hay otro, es como dicen ellos, shoganai, que es una palabra que quiere decir ¿qué hacer? Ya está, ¿no? Entonces es como vivir con el terremoto, es una constante, entonces no hay que hacer, es vivir así o no vivir. O sea que si dijésemos que es la única alternativa de conseguir Sí. energía, la nuclear. Sí, por ahora sí. Evidentemente es un país, la tercera potencia del mundo económico, y saldrá de estas. Ahora la pregunta es muy simple, ¿los demás reactores que están en zona de tsunami con los mismos efectos estructurales que estos los van a parar, sí o no? Algo tan simple como eso, ¿verdad? Es un método, no pueden pararlo, es que en este momento no pueden sustituir esas 55 centrales nucleares. Así que tendrán que poner, no sé qué Dios rezan, y tendrán que hacer el rezo correspondiente a ver si no viene otro terremoto.
A los japoneses les hacían hacer kamikazes, en la guerra no les dejaban rendirse. Es que claro, la gente dice, es que son muy serenos. No, no. O sea, a un soldado japonés no le dejan de rendirse, hay que hacerse el harakiri. Pues muy bien, lo siento mucho. Un soldado vasco no se hace el harakiri, se rinde. Hola. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, esparciendo un poquitín de tierra aquí en el campo de fútbol, que tuvimos una fiesta de la inauguración de los 40 años de la central y quedó un poquitín deteriorado y aquí trabajando un poquito. Tú eres trabajador de la central. Sí. ¿Y de qué te encargas? Bueno, un poquito de jardines, de toda esta historia. ¿Crees que no corres ningún tipo de riesgo? Yo creo que no. Estando aquí por los exteriores y tal, y dentro tampoco. Se respira mucha tranquilidad y no creo que haya ningún problema. ¿Se lleva algún tipo de medida de seguridad? Sí, muchísimas. ¿Cuál es? Pues todo al entrar, al salir, todo controlado, todo tienes que pasar controles a ver si estás limpio, si has cogido alguna cosilla. Hay muchísimos controles. Bueno, pues en los cursillos te informan un poquito de lo que son los microsilver y todas estas cositas de la central nuclear, pues para que tengas una pequeña idea de lo que es, ¿no? De dónde estás trabajando y de la seguridad que tenemos que tener en todo detalle que hagamos. Que eso para cualquier radiografía que te hagas o cualquier cosilla así es bastante superior a lo que recibimos aquí normalmente. ¿Qué te dijeron los familiares y amigos cuando les dijiste que ibas a empezar a trabajar en la central? Bueno, pues contentos de por lo menos de tener un trabajo y poder ganar la alubia, ¿no? Que como está hoy día la cosilla, pues hay que estar contentos con tener un puesto de trabajo. Esta comarca sin la central, pues fíjese dónde podría quedar, ¿no? Porque aquí ya ve que fábricas y tal, es una comarca más bien rural de campo y tal. Cerrando la central yo creo que les iba a hacer mucho daño. Este modelo de traje es el de protección antigas. Es decir, cuando tenemos un problema, nos aísla del entorno. Luego tenemos ese otro tipo de traje que lo que protege es el mismo traje que utilizamos para el chapapote o para cualquier cosa que pueda ser una cochinada y nos vayamos a manchar, porque al final, como os decía, el problema de contaminación radiactiva es un problema igual que la suciedad. O sea, sería lo mismo que acercarte a una cosa que te tizne de negro. Pues en este caso, el traje lo que hace es luego descontaminarte con facilidad. Tú te lo quitas, lo vuelves al revés, lo guardas, lo metes en una bolsita, y eso ya después se tratará como un residuo radiactivo. Y eso no sería pues para intervenir en una zona muy peligrosa, pero por ejemplo para estar en una estación de descontaminación o algo así, pues podría ser suficiente. Sí, pero para la radiactividad no. No, para la radiactividad no sirve ni este, ni aquel, ni ninguno de los que tenemos. O sea, para la radiación gamma. La radiación gamma no la paramos con ninguno de estos trajes. Lo que evitan es la contaminación. Después, cuando ya los tenemos, han hecho el trabajo, lo que hay que hacer es una buena limpieza. Aquí vamos a hacer una limpieza, pero no vamos a recoger el agua. En un caso real, ese agua se recogería para ser tratada como un residuo radiactivo. Ahí tenemos una ducha que da como 1000 litros minuto. Es agua. Es agua. Entonces, el bombero entra, lo tenemos un ratito, hasta que se limpia bien. Este agua, yo os digo que habría que recogerla como residuo radiactivo y tratarla. Y antes de que se lo quite, me diríamos que efectivamente está descontaminado. Entonces le pasaríamos el aparato. Si el aparato no pita, se lo pasaríamos muy bien por todas partes. Levanta el pie. Se lo pasaríamos por la suela, porque las suelas es una zona donde puede quedar. Y si veríamos que efectivamente el aparato no pita en ningún lado, pues ya se puede quitar el traje con seguridad. Pues lo que sí es cierto es que tenemos unos miles de millones de habitantes en el planeta y tenemos que abastecerles de energía. Vamos a tener que recurrir a todas las fuentes que tengamos. Necesitamos la nuclear, los fósiles, la hidráulica, la eólica, la solar, las necesitamos todas. Si todo el esfuerzo que se ha hecho en España en energía eólica se hubiera hecho en todo el mundo, o sea, no más ni menos, en estos momentos habría más producción eólica que nuclear.
Lo que pasa es que, claro, los lobbies de los que están dicen al siguiente, espera, tranquilo, no corras tanto. Vale. Yo creo que hemos perdido 2 décadas de la transmisión, digamos, de una forma de energía a otra, y ahora cada vez es más evidente que hay que ir a las nuevas formas de energía y punto, no hay otra solución. Y por cierto, el petróleo no se va a acabar. Pero se va a acabar en los próximos años, en las próximas décadas. Yo creo que se acabarán los combustibles fósiles bastante antes que el uranio y el torio. O sea que la tendencia es a la creación, a la construcción de más centrales nucleares, seguramente. Sí, seguro. De hecho, ahora mismo hay muchísimos países construyendo centrales nucleares e iniciando los proyectos de construcción de centrales, como podía ser Jordania o podía ser Emiratos Árabes Unidos. La solar tiene que recorrer el mismo camino que ha recorrido la informática. Sabéis que la informática hay una famosa ley que dice que cada 3 años se baja a la mitad de precio. La energía fotovoltaica es muy parecida a la informática, se basa en los mismos principios. Hay que suponer que metiendo el dinero iremos a una energía fotovoltaica a un precio razonable en un 10-15 años, tranquilamente. O sea que la alternativa es la solar y aquí... Si nos dejan los nucleares será la solar. Por ellos comeríamos todos los días una pastilla de plutonio. Es muy buena. Como dijo un catedrático, oye, te duchas y esto de la contaminación, te duchas y ya vale.